quede registrado ahí la cámara, la asistencia de ustedes, y que pueda constar la asistencia. Acuérdense que en la grabación queda registradas las cámaras activas, entonces quien no tenga la cámara por algún problema técnico o algo, pues que active su micrófono y lo diga para que quede registrado, ¿no? De momento, entonces, ya la grabación va a captar a los que han encendido la cámara. Bien. A ver. Okay. Estamos ahí un par de minutos, que se queden ahí con la cámara activa para que se registren todos y los que están entrando también para que quede debidamente grabado. Ok. Bueno. Entonces, vamos a empezar hoy con el grupo de Rachel Falles, a quien vamos a permitir que puedan compartir pantalla a partir de este momento. De ahí, y esto va a ser la dinámica con todos los grupos. Una vez que presente, o sea, que pongan la presentación, vamos a escoger uno o dos nombres. Don Raudin va a ser aquí el que tiene la suerte echada, ¿verdad? Para escoger los nombres. Y vamos a hacerles la pregunta a este grupo, que las preguntas han sido así al azar y obviamente tienen que ver con el tema de ustedes, ¿verdad? Con el caso Grecia. Entonces, la idea es que respondan esa pregunta, se pueden apoyar en su presentación si el tema está ahí, y si no, pues con base en lo que analizaron lo pueden responder. ¿Ok? Entonces, el grupo de Rachel Falles, a partir de ese momento ya puede presentar y entonces vamos a escoger de los integrantes, vamos a escoger a uno o a dos, don Raúl, como a usted le parezca, para contestar la pregunta que ya yo aquí tengo preseleccionada. Ok, podemos entonces escoger, vamos a ver, está Hanna, Daniela, Juan Pablo, Jesús, Steven, Kembly María, Camila y Dana Paola, ¿cierto? No, profe, nosotros somos de otro grupo algunos. Ah, no, perdón, estoy viendo otra cosa, yo disculpen. Y hasta ahora ya se me cruzan los cables. Ok, chiquillos, entonces vamos a ver que nos exponga la compañera Natalia Araya, está presente. Natalia Araya. O si no, Camila. ¿Está bien? Ok, Camila, entonces, por favor. Ah, bueno, ¿y cuál es la pregunta, Leo, que tenés escogida? Ok, muy bien. La primera pregunta, o la pregunta para el grupo de ustedes, Camila, obviamente pues, está formulada para vos en este caso, pero después puede alguno de tus compañeros también ampliar, y si fuera el caso apoyarte en algunas cosas de la presentación, también lo puedes. Entonces Muchas gracias. la pregunta es que te refieras a las causas de la inestabilidad política. Sabemos que hay también económica, pero desde el punto de vista de lo que ustedes vieron, las causas de la inestabilidad política que se dio en Grecia. Ok. Yo pensaría que es parte de problemas por el modelo y la estructura que hay, ¿verdad? Y cómo han puesto las propuestas con respecto a lo de educación, ¿verdad? Y pensando en cómo han acomodado lo de las metas y propuestas para resolver dichos inconvenientes, que no ha sido pues la mejor estructura, ¿verdad? Y
con respecto al caso griego, ¿verdad? Que también los problemas del gobierno, tanto actores exógenos como endógenos, ¿verdad? Que ya son internos y externos, parte de los gobiernos políticos y ya también parte de cómo se abordan los problemas en parte de la población, ¿verdad? Y sí, no sé si algún compañero quiere agregar algo. Bueno, Sí, yo, bueno, yo considero, eh, bueno, quiere- bueno, no, Jesús, dale. parte de los problemas también es cuando se intentó hacer la nueva constitución, porque había como un enfrentamiento entre izquierdas y derechas que lo que intentaba era como unirlos. Sin embargo, en el 60, 70 y 80, como que había una disparidad entre la dirección que querían tener como cada grupo, digámosle. Porque, por ejemplo, en unos se hablaba como más que incrementaban el gasto público, que es cuando se vio que se aumentaron los salarios de los funcionarios públicos, la jubilización, cuando se pensionaban, este, Jubilación. jubilación, gracias. Cuando se pensionaban, era muy alto, entonces hubo como una disputa en ese sentido. También afecta los conflictos que tenían con Turquía y además que también había como un problema, creo que en los 60 con la cuestión del rey, que entonces se dio como una crisis política y porque el rey como que quería comandar el poder militar y fue cuando surgieron como muchas divisiones también de lo mismo. Sí, bueno, creo que eso era parte de lo que iba a mencionar, como mencionó Rowdy en el caso pasado, era un sistema, al menos que en su parlamento se encontraba muy dividido. Hasta el 2009, 2010 y que se hicieron las reformas, se logró unificar un poco los sectores, pero hay que tomar en hecho también que, bueno, era un sistema monarca parlamentario inestable, que se vivía una situación en Europa bastante, bastante dura por el colonialismo, era una coyuntura posguerra, y bueno, todo esto hay que sumarle evidentemente que es parte de la crisis económica, de la crisis política, la crisis económica también tiene sus repercusiones. Rachel quería decir algo desde hace rato. Sí, adicionando a lo que dijeron los compañeros, diría que mayormente lo de las fallas políticas era primero porque, ok, el país sí estaba muy mal, luego se quiso mejorar todas las demandas sociales, dar empleos, lo de las pensiones y todo esto, y luego por querer hacer esto y no tener una buena planificación, fue que ya empezó a incrementarse el déficit. Por eso ellos tuvieron que acudir a la nueva gobernanza pública para digamos, con el Fondo Monetario y con el Banco con el Banco, sí, el Banco Internacional y el Banco también Europeo, creo que era, que se encargaba mayormente del país. Y ya eso nos muestra la insuficiencia por parte del gobierno para atender estas demandas y que conforme a también la corrupción, había mucha corrupción y los gobernantes que daban como reportes falsos, que no eran digamos, el verdadero estado del país, y esto repercutió cuando ya querían hacer mejoras, ya, digamos, ellos creían que estaban bien, pero no, en realidad, más bien cada vez se hundían más, también por eso, por la falta de información. Ok. Sí, sí, me parece ¿Alguien más? muy atinada la respuesta del grupo en general, don Leo. No sé si... Sí. No, yo creo que fueron, como dicen por ahí, increciendo, ¿verdad? Cada uno fue agregándole un poquito, hasta obtener una respuesta más acabada entre todos, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. Eso sí. ¿Verdad? Muy bien, gracias. Entonces, Muchas gracias, chicos. grupo.
para ir avanzando con Mucho la gusto, siguiente, profe. gracias, con la siguiente presentación, y de esta manera estamos viendo, ahora vimos la dimensión política. Ahora, el siguiente grupo, que ya les digo quién va a ser, va a ser el grupo de Nicolás Arrieta. Entonces, por favor, presenten y ya les damos la pregunta. Sí, señor. Buenas noches a todos, a todas, profesores. Con permiso, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Don Rauden, ahí usted tendrás en pantalla la de los, ahí están los estudiantes. Sí, señor. Ok, bueno, démosle la oportunidad en este caso vamos a ver, Estefanía Calderón Sánchez se encuentra. Sí, buenas, sí. Un momentito. Ok, entonces mientras Estefanía ahí nos activa la versión cámara para ver la presentación y demás, la pregunta que le tocaría al grupo de ustedes es si nos pueden resumir los principales problemas económicos de Grecia. Obviamente ahí van a tocar el tema de la deuda, ya es un tip, ¿verdad? Que les doy. Pero si nos pueden resumir los principales problemas económicos de Grecia, por lo menos de lo vivido en estos últimos 10 años, 15 años, ¿verdad? No de toda la historia de Grecia, sino de la historia más reciente. Adelante. De un momentito, disculpe, es que estoy buscando aquí la... ¿Cuál sería la pregunta? Sería no, no es la segunda, ¿verdad? Perdón, no, sería lo que acabo de mencionar de los principales problemas económicos de la Grecia moderna. ¿Tienen ahí la respuesta? A ver, chicos. La compañera me puede indicar cuál diapositiva prefiere para apoyarse. Disculpe, es que tuve un problema aquí. Bueno, para eso ocupamos la activación de la cámara, ¿cierto? Bueno, si gusta, si no, lo importante es acá que podamos empezar para no atrasarnos con la dinámica. Sí, bueno, nosotros en el análisis del caso y así lo que vimos, que como las mayores faltas o como los mayores problemas que tenía en el Estado es que se presentaba una creciente inflación, evasión de impuestos, corrupción, violentas protestas de la sociedad civil, endeudamientos, y debido a esto, ¿verdad? Se necesitó como tomar medidas drásticas, como un importante recorte fiscal que trajo consigo también cambios en los salarios, las pensiones, y además hubo un aumento de los impuestos. Y esto, como lo vemos actualmente, que está pasando en la actualidad incluso. No en Grecia tal vez, pero en muchas zonas. Pero a pesar de esos esfuerzos por revertir la deuda pública, no fue suficiente, y el derrumbe
es más evidente y los mercados financieros no estaban convencidos de otorgar préstamos a tasas no muy elevadas. A partir de la desesperanzadora situación, el país optó por solicitar ayuda a instituciones internacionales. En este cambio intercedieron varias instituciones internacionales y brindándole un paquete de ayuda. Pero como el mayor parte de los problemas eran como de tipo fiscal, tributario, entonces eso sería. Ok, ¿alguien más del grupo que quisiera ampliar la respuesta? Bueno, para agregar a lo que dijo la compañera, digamos, en este caso se puede observar que no hubo una buena administración financiera, digamos, de los recursos. Incluso cuando se dio, digamos, el primer paquete de ayuda, no hubo una, digamos, no se vio tanto el compromiso de Grecia, aún, digamos, le faltaba y no tenía credibilidad ante los mercados. Entonces, em, también eso fue una de las fallas, que no había una buena administración fiscal y esto de que se presentaban muchísimos casos de corrupción dentro del poder y el pueblo también, digamos, no confiaba mucho en su gobierno. Había protestas incluso muy violentas hasta donde llegó a morir gente, por ejemplo, un joven en una de esas protestas. Entonces, no, no tenía una buena gobernanza, a pesar de que pudo acceder a recursos, digamos, que le brindaron el FMI y, y otras instituciones, digamos, extranjeras, o sea, como la ayuda de la Unión Europea. Ok. ¿Algún otro que quiera cerrar la pregunta? No, señor, parece ser que no. Ok. Bueno, es importante, ¿verdad? Que ustedes, digamos, para el caso, tuvieran para este tema económico que es crucial, eh, pues, digamos, las connotaciones, ¿verdad? Más relevantes de lo que económicamente significó. Mencionaron algunas, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes mismos sienten que falta detalle, ¿verdad? Faltan elementos que mencionar para enriquecer la respuesta, digamos, a la pregunta de exposición de aquí del caso, ¿verdad? Pero bueno, lo importante acá es que sí mencionan algunos temas, obviamente el tema fiscal, el tema de la deuda, ¿verdad? El tema de la inflación, ¿no? Y hay además otro tipo de temas que entran en juego, como el papel, por ejemplo, de la moneda, ¿verdad? El tema del euro. Eh, y vamos a andar un poquito más en esos temas ahora más adelante. Ok, bueno, muchas gracias, Nicolás. Entonces pasamos al otro grupo. Muchas gracias. Gracias. Ok, vamos ahora con el grupo de, vamos a ver, acá, vamos con el grupo de Jean-Pierre Gutiérrez. Sí, buenas noches, profesores. Buenas noches. Ya mi compañero va a compartir la presentación. Muy bien, perfecto. Listo, profe, si la dan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy bien, entonces, don Raudin, tiene usted la palabra. Sí, démosle el pase a don Steven León Arce. Muy bien. Steven, entonces, ¿te podría referir, por favor, a cómo ven ustedes la intervención de los organismos financieros internacionales en la crisis griega, según el caso y lo que pudieron analizar? Sí, con ese caso creo que en parte simbolizó como una
podríamos decirlo como un tipo de ventaja para Grecia, ya que históricamente siempre habían tenido como una sociedad muy fragmentada, ¿no? ¿Verdad? Con diversas posturas políticas, diversos actores. Entonces que a nivel de establecer ya políticas propias o algún lineamiento, no tenía como un rumbo claro, ¿verdad? Producto de esa fragmentación. Yo creo que ya el papel de las instituciones internacionales, en parte creo que beneficia a Grecia porque les da un rumbo de acción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se establecen los requerimientos para poder pertenecer a la Unión Europea, ¿verdad? Que tiene que establecer, por ejemplo, ciertos índices de déficit fiscal, por ejemplo. Entonces ya eso pues da un rumbo a objetivos específicos en donde ya se puede trabajar desde la mayoría, ¿verdad? Diversos actores en pro de esos objetivos comunes, ¿verdad? Por ejemplo, que en la lectura se dice que pues el 70% aproximadamente de la población griega estaba de acuerdo en integrarse a la Unión Europea y pues a que a partir de eso era más fácil poder trabajar con sectores más unidos, ¿verdad? Cooperación, co-creación, pues a favor de esos objetivos comunes. Entonces yo creo que en ese papel los organismos internacionales sí pudieron favorecer en esa medida al caso de Grecia, ¿verdad? A la crisis. ¿Algún otro compañero, compañera que quiera apoyar lo que dijo este joven? Tiene que ser del grupo, profe, del grupo de ellos. ¿O? Sí, sí, del grupo que está exponiendo. Sí, por lo menos en esta primera instancia, ¿verdad? Que están del grupo de ellos. Ya después, pues, podemos escuchar otras voces en general. Al final vamos a hacer un comentario general y ahí esperamos participación de los demás, claro. Entonces, del grupo de ustedes, Natalia, Jean-Pierre, Adrián, María, recibí un mensaje del grupo de ustedes diciendo que habían unos elementos que agregaron al final de la presentación. Entonces, me parece que han actualizado también eso. Entonces, sí, los elementos que agregamos fueron de la pregunta D sobre si había presencia de elementos que integra la nueva gobernanza en lo que leímos del caso de Grecia, por ejemplo, cosas como asociación y coordinación, y aunque se relaciona bastante con estas instituciones como la Unión Europea o el Banco Central Europeo, porque, bueno, nosotros concluimos que asociaciones o actividades de tipo como más coordinadas solo se dieron con estas instituciones tan grandes por los tantos problemas fiscales que tenían. Pero si lo vemos más interno, como al nivel social, gubernamental, o sí, como al nivel interno, no se presentó estos aspectos que caracterizan tanto a la nueva gobernanza. Está en la última, en la última diapositiva, si la quieren poner por ahí. ok, y digamos alguna profundización del tema del papel de los organismos financieros. Disculpe, es que no la escuché bien. Si tuvieran algún comentario adicional del papel de los organismos financieros. Ahí ustedes los están poniendo básicamente, ¿verdad? El FMI, Banco Central Europeo, no sé, ¿qué opinan de la intervención de ellos, de las condiciones que ponían, si pone en riesgo alguna cosa o no? Creo que lo que más se hablaba en cuanto al riesgo era sobre la intervención del Fondo Monetario Internacional, porque Grecia justo se estaba uniendo a la Unión Europea y ellos lo que querían con la creación del euro y comenzar a ser un poco más estable era que hubiera como esta otra moneda importante aparte del dólar. Y creo que se mencionó un poco en la lectura que muchos, como no recuerdo bien si eran los presidentes de Francia o Alemania, decían que estaban en contra de que el Fondo Monetario
se incluyera en la ayuda para salvar un poco las finanzas de Grecia, pero básicamente es eso. También, para finalizar, esto, bueno, lo relacioné también un poco con una lectura que no era la propia del estudio de caso, sino el concepto de, por ejemplo, gobernanza multinivel, ¿verdad? Que ya pues es una tendencia de que no es solo gobernar por parte de Grecia con total autonomía, sino pues ya el dejar el acto de gobernar a organismos internacionales, ¿verdad? De este rol protagónico que van a tener, y pues que más allá de ajustar a los lineamientos o políticas de Grecia desde posturas o lineamientos internos, va más allá de establecerse como un proyecto muchísimo más grande, ¿verdad? Que ya involucra pues a otros países europeos y que yo lo veo como si se podría visualizar como un solo estado, ¿verdad? Un estado europeo, pues porque ya usted ve que hay una moneda en común, ya hay, por ejemplo, hoy en día con políticas migratorias de que los países pertenecientes, pues uno puede cruzar de un país a otro, ¿verdad? Sin muchas trabas. Entonces, pues hay como más agilización de los trámites y el establecimiento de políticas, ¿verdad? Entonces da como esa unificación de valores a nivel europeo, ¿verdad? Que eso pues es un cambio bastante importante en el modo de ejercer el poder. Ok, muy bien. Bueno, pasemos al siguiente grupo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces vamos ahora con el grupo de Silvia Jiménez. Ok, entonces acá pues escojamos sigas porque estaba muy chico. Vamos a ver, doña Kembly Ríos Carvajal, la señorita Kembly Ríos. Ok, Kembly, ¿estás por ahí? Kembly, ¿está por ahí, Kembly? Creo que no. No. Entonces, Hanna Blanco. Sí, señor, dígame. Perfecto, Hanna. Bueno, la pregunta sería un poco relacionada con la anterior de los organismos financieros y la parte económica. Bueno, Grecia pertenecía, o pertenece en ese momento, y algo dijo el grupo anterior, a la Unión Europea. Por tanto, adopta la moneda común. Desde el punto de vista de lo que es Costa Rica, a ustedes, viendo lo que pasó en Grecia, ¿no? ¿Qué considerarían que sería lo adecuado para un país como Costa Rica? ¿De manejar su propia moneda, como el colón, o más bien pensar en otra moneda como el dólar? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué creen de ese tipo de decisiones? No entremos en aspectos técnicos, económicos, porque no es eso lo que les estoy pidiendo, sino que es más bien en cuanto a la decisión, ¿verdad? Y tomando en cuenta los elementos de la gobernanza y la nueva gobernanza. Porque una decisión de ese tipo, por ejemplo, de abandonar la propia moneda y de adherirse a otra, que puede ser el dólar o puede ser otra cosa, ¿qué creen ustedes que debería pensar un país como Costa Rica? Adelante. Ok, yo considero que en este caso, para un país como Costa Rica, que todavía es un país en vías de desarrollo, dolarizar la economía en realidad no sería una buena idea. ¿Por qué? Porque primeramente hay que pensar, por ejemplo, que en Costa Rica muchos de los productos básicos, lo que es agricultura y todo ese tipo de cosas, son propios. O sea, en realidad necesitaríamos como importarlos todos. Entonces, por ese lado, pienso que sería muy importante mantener el colón. De igual forma, si pensamos, por ejemplo, en lo que le pasó al caso de Grecia,
Yo pienso que si bien la decisión de ellos fue para formar parte de un colectivo como lo era la Unión Europea y para tener ciertas ventajas, por decirlo así, en cuanto a préstamos, en cuanto a respaldo y todo ese tipo de cosas, pues en realidad al final no les ayudó tanto, porque si bien lo vimos en el caso, muchos de los países estaban en contra de ayudarlos, muchos de los países realmente no estaban cumpliendo con los requisitos que estaban pidiendo para la Unión Europea, entonces, y en realidad yo siento que eso fue más que todo como una pantalla para que todos dijeran tenemos el euro y somos un colectivo de Europa, que también hay que plantearlo dentro del contexto que estábamos posguerra fría. O sea, que básicamente siempre ha sido una pelea entre lo que es Europa y ganarle a Estados Unidos para que no sea la mayor potencia del mundo. En este caso, yo siento que a Costa Rica también muchas veces le ha afectado tener tanta dependencia de Estados Unidos, porque, por ejemplo, tal vez no puede tener tratos muy importantes con otras potencias que Estados Unidos no considere o no las apruebe, o también el hecho de ser tan dependientes nos viene a imponer a nosotros muchas condiciones de organismos internacionales que tal vez ni siquiera saben la realidad de nosotros, sino que manejan una realidad muy de primer mundo y vienen a poner cosas que tal vez funcionaron en otros países, pero que aquí no se pueden adecuar. Ok. ¿Algún otro compañero, compañera? Vean que en Costa Rica muchas cosas, cuando ustedes salen de vacaciones, por ejemplo, todas las reservas a uno se las piden en dólares, ¿verdad? Si compras una casa es en dólares, si compras un vehículo es en dólares. Entonces, ¿hasta qué punto, aunque la moneda es el colón, pero el dólar es la moneda con la cual se hacen las grandes transacciones, digamos, cotidianas de la gente, ¿verdad? En la compra de bienes muebles, bienes inmuebles, en lo que son reservaciones, en la compra de tiquetes aéreos. Una pregunta muy interesante que les hizo Leonardo y sería interesante a ver qué piensan otros compañeros del grupo al respecto. Yo sé que este no es un curso de economía propiamente y pues tendríamos que analizar muchas aristas Profe, para eso, ¿puedo, ¿verdad? Pero ¿puedo comentar o hasta después? si querés puedes comentar, claro. Yo creo que en este momento, si Costa Rica tomara el dólar como moneda, lo que haría sería limitarse, más bien, porque no tendría forma de operar, por ejemplo. Cuando una economía está mal, lo peor sería no tener ninguna forma de, por ejemplo, bajar o subir la inflación. ¿Qué es lo que pasa en Grecia? Grecia no puede regular la inflación porque no es la moneda de él. En Costa Rica, por ejemplo, si en la crisis que estamos pasando, si no tuviéramos la oportunidad de subir o de regular la inflación, no tendríamos una forma de por lo menos afrontar una crisis. No sé si me explico. No tendríamos mecanismos económicos. Sí, Hamilton, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, Hamilton. Claro, bien dice don Raudin que esto uno podría abordarlo desde una temática muy económica, ¿verdad? Y de la política monetaria y demás, que va mucho en relación a lo que está mencionando Hamilton, ¿verdad? O sea, una de las herramientas principales de un país es jugar con su moneda para efectos inflacionarios y demás. Pero digamos que eso es vital y es importante y adoptar otra moneda es renunciar a esa herramienta, ¿verdad? Entonces hay países que tienen, países grandes que tienen muchas herramientas para poder incidir en el tema económico, ¿verdad? De su país, de los términos de intercambio, de inyectar dinero a su economía, etcétera, etcétera. No somos un país de esos, ¿verdad? Somos un país muy limitado y renunciar a esa herramienta que es válida, que existe, ¿verdad? Y con la cual toma decisiones también el Banco Central en la junta directiva, pues es así, ¿verdad? Cuando me ha tocado estar o me tocó estar en esos momentos en la directiva
perspectiva del Banco Central, pues sí, se ven ese tipo de decisiones porque hay incidencia directa en la economía, ¿verdad? Y hay que tener mucho riesgo, mucho cuidado porque puede ser un gran riesgo si eso se manipula irresponsablemente. Puede uno afectar terriblemente sectores económicos, puede también privilegiar a algunos, entonces hay que tener una cosa, ¿verdad? Mucho, mucho cuidado en el análisis de eso. Don Raúl, usted iba a mencionar algo, me parece. Sí, no. Comparto el criterio tuyo. Realmente pues, es una decisión compleja que podría tener efectos también muy negativos, ¿verdad? A nivel macroeconómico y pienso que por ese mismo riesgo no se ha tomado esa decisión, ¿verdad? En las últimas administraciones. Y no pensaría que la vayan a tomar tampoco en un futuro cercano, ¿verdad? A pesar del gran, digamos, el tipo de cambio que tenemos hoy tan alto, ¿verdad? 620 colones por dólar. Entonces, claro que esto obviamente pues incide y América y Costa Rica sigue siendo pues uno de los países, siempre lo ha sostenido, ¿verdad? Más caros de América Latina. Más caros de América Latina y bueno, creo que tendrán que tomarse medidas económicas más allá de la tanta reactivación que que se exige en este momento, ¿verdad? Por el tema COVID, sino también medidas de austeridad y una reforma del Estado integral, como se debería tratar, ¿verdad? Creo que desde que empezamos en la carrera se viene hablando de eso, ¿verdad, don Leonardo? Sí. Y ningún gobierno pues le pone mano dura a ese tema y claro, obviamente sabemos que tiene un costo político muy alto también. Sí. Sí, es cierto, y bueno, valga, digamos, cerrar este tema de esa autonomía o no, el manejo de la moneda, fue algo fue muy de moda este tipo de discusión a mediados de los 90, inicios de siglo también. Ya ahora ustedes no escuchan ese tipo de planteamientos, por lo menos de los economistas actuales, ¿verdad? Fue un planteamiento muy vigente por algunos políticos de turno como Otto Guevara en su momento, en los 90, y por otros economistas muy ligados también a esa parte liberal. Ya hoy no existe este tipo de énfasis por parte como le digo, de estos generadores de opinión o economistas. No es un tema que se esté planteando en este momento. Pero bien, me parece bien la respuesta que dio también Hamilton. Entonces, bueno, pasamos al otro grupo, que vamos ahora con el grupo de Jeremy, ¿verdad? ¿Cómo los hemos llamado? Ok, don Jeremy, Mario Solano, Rachel, Anthony Carballo y don Hamilton, que acaba de participar. Don Anthony Carballo se encuentra. Sí, buenas noches, profe. Bueno, profesores, también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver, Anthony, entonces, respecto al caso, ¿verdad?, de la crisis griega, mucho se habló cuando estábamos en Costa Rica en la discusión de la crisis fiscal y de la reforma fiscal, estoy hablando de 2017, 2018 y 2019 también. Se habló mucho de, bueno, que Costa Rica estaba muy cerca y a las puertas de ser la nueva Grecia, ¿verdad? Y se justificaba en mucho por parte de algunos actores de que estábamos a las puertas de caer en una situación de quiebre como en Grecia y que esto era necesario solventarlo con una reforma fiscal. ¿Qué comentarios tienen ustedes al respecto?
Bueno, eso es de comparar, tal vez sí es un poco delicado porque son diferentes y contextos, ¿verdad? Por ejemplo, en Grecia, creo que en los 80s fue que entró un gobierno de izquierda. Bueno, ellos siempre se dividieron o alternaron gobiernos de izquierda y de derecha. Y en los 80 lo que hicieron fue como empezar a hacer más grande o robusto el Estado, digamos. Empezaron a contratar mucho empleado público, adquirieron empresas que prácticamente estaban en quiebra, entonces el Estado adquirió esas deudas. En el caso de Costa Rica, creo que en 2008, con la crisis financiera, Oscar Arias hizo algo como un poco parecido con, creo que aumentaron 300,000, si no estoy equivocado, era 300,000 puestos, o llegaron a 300,000 puestos en el empleo público. Y eso es como un detonante que dicen actualmente que ha llevado a esta crisis, porque cuando estaba el gobierno anterior de Abel Pacheco, creo que estábamos en superávit o no había un déficit fiscal. Y con el gobierno de Oscar Arias se pasó al 5%, creo que fue. Entonces, y esas son como similitudes, digamos, aunque son diferentes países y totalmente aparte, digamos, América, Europa, sí están como esas similitudes y tal vez se tomó mal, digamos, lo que fue o apresuradamente, digamos, siempre como que se le toma o se va contra el ciudadano, por decirlo así, aumentar impuestos. Tal vez no se hacen los recortes debidos y por eso se toman esas decisiones. No sé si algún compañero quiere ahí como aportar más. Profe, yo diría que tal vez ha sido un poquito diferente el desarrollo en el tiempo, porque por ejemplo en el 2010, en lugar de aumentar el gasto público, Grecia empezó a disminuir el gasto público, mientras que en Costa Rica con el plan escudo en el 2008, más bien se pensó en una estrategia de aumentar el gasto público para que la economía buscara de alguna forma el equilibrio. Y en la situación que estamos actualmente, creo que podría ser que estemos a las puertas del caso de Grecia, porque si se pretende reducir de un solo o regular, disminuir de un solo el gasto público y aumentar los impuestos, lo que va a pasar con la economía es que se va a estrujar. Los productores no van a tener demanda para el producto. El excedente del productor va a disminuir. Y obviamente, disminuyendo el excedente del productor, el excedente de también los demandantes también va a disminuir. Ahí también, digamos, bueno, perdón por meter otra vez, ahí también creo que, digamos, con la nueva ley de empleo público, también como que, no sé, como que se pierde el talento, bueno, porque digamos que, y comparado con una empresa o empresa privada que te pague y 2, 3 veces más que a un empleado público, o sea, ¿quién va a querer ahorita, digamos, trabajar en un gobierno o aspirar a un cargo público? Entonces, y también se pierden las mejores personas o las más capacitadas que pueden ayudar a mover el país o a lo que es la administración pública y prefieren quedarse en lo privado, ¿verdad? Entonces también hay que como medir esas cosas. Tampoco es como empezar a pagar menos y bajar salarios, porque también eso es como un debate que hay, digamos, bajaron salarios para esta crisis o la pandemia, bajaron salarios en el sector privado, se pedía que lo hicieran en el sector público, pero también si bajan salarios y hay menos consumo, entonces la economía se va paralizando así, entonces también hay que tener cuidado con las decisiones que se tomen. Correcto. Muy bien, me parece importante lo que han mencionado. Efectivamente, tenemos realidades muy diferentes, ¿verdad? Historias muy diferentes a nivel político, a nivel económico, a nivel inclusive geográfico.
que no hacen necesariamente comparable. Lo que sí es cierto es que, vamos a ver, tenemos muchos factores que nos podrían encaminar a una situación como esta. Y uno de esos factores es hoy la pandemia, ¿verdad? Que dependiendo de cómo se pueda manejar, podría ser un golpe de cola, ¿verdad? Muy, muy fuerte que podría desviar nuestro rumbo en este avión en el que estamos. Entonces, sí podríamos llegar ahí. No estamos exentos de eso. Sí podríamos llegar a eso, ¿verdad? No quiere decir que estamos destinados a hacer otra Grecia, ¿no? Podemos lograr cosas muy diferentes, pero eso no quiere decir que estemos inmunizados, por ahora, para usar una palabra que está en moda, que estemos inmunizados de llegar ahí, ¿verdad? Eso podría pasar si hacemos las cosas mal. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, adelante. Muchas gracias. Sí, perdón, profe, y estamos como tomando también como un mismo camino, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, ahorita, digamos, con el proyecto o las reformas que se están dando para que aprueben el préstamo. También, bueno, según el caso griego, lo que tengo entendido del FMI es que no es tan social o se olvida de esa parte social que debe tener el Estado, digamos, porque ellos le dicen recorten, recorten, pero la gente se queda sin salud, sin educación, o se ven disminuidos esos importantes, bueno, cosas, instituciones que en pro de la ciudadanía. Entonces, también hay como que tener cuidado en eso y tampoco como que aprobar, digamos, como un préstamo a estos así sin y todas las aristas, digamos, de qué se va a hacer y como que toda la ciudadanía o los interesados sepan qué es lo que va a pasar. Sí, muy, muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente es una realidad que no es tan ajena a nosotros en muchas cosas, y si hacemos las cosas mal, ¿verdad? Podemos llegar a eso. Y además, digamos, hay una diferencia, y es que en el caso de Grecia, por la gravedad del tema, el FMI intervino y puso una serie de cumplimientos y de requisitos, ¿verdad? Digamos que el tradicional papel interventor del FMI, de imposición, ha venido disminuyendo en los últimos años en cuanto a ese papel que antes se podría considerar como arbitrario. Ya ahora no es tan de ese modo. Sin embargo, existimos países como nosotros que nadie nos pidió meter un tema de ley de empleo público, de acuerdo con el FMI, nosotros lo metemos, ¿verdad? El FMI no estaba pidiendo eso, pero de aquí nos gusta meternos en enredos solitos, ¿verdad, don Rodi? Así es, y bueno, y ciertamente, a pesar de ser empleados públicos, también uno reconoce que hay muchas falencias, ¿verdad?, en el tema y salarios exorbitantes y cosas que hay que ponerles un control, porque la receta de un aumento desproporcionado del gasto público afecta a cualquier país en el mundo, ¿verdad?, independientemente de si es europeo o latinoamericano. En el caso de Venezuela, ¿verdad?, que en la administración de Chávez empezaron prácticamente a dar subsidios, a regalar plata a la gente para que crearan empresas, y lo que hicieron fue despilfarrar recursos, ¿verdad? Y bueno, hacer una catástrofe en la economía venezolana, ¿verdad? En este momento. Costa Rica tiene que ponerle un freno al empleo público de alguna forma, ¿verdad? De manera que sea racional y que no aumente desproporcionadamente. Como hay gente, ¿verdad?, que gana 10, 11 millones, incluso en la misma Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, que uno dice, ¿quién tiene un salario así, o cuál es el aporte que da a la sociedad? Y así pasa con muchísimas otras instituciones, con el MEP, ¿verdad?, a nivel de ministerios, a nivel de banca. Entonces,
bueno, que es un freno que es necesario, ¿verdad? Más allá de que el Fondo Monetario nos diga. Yo creo que el problema de los países como nosotros es que al requerir recursos tiene que venir alguien a decirnos qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Cuando realmente aquí se deberían de tomar de manera soberana las decisiones para bien del país, pero vean cómo cuesta ponerse de acuerdo hasta en estos temas, ¿verdad? Que son realidad nacional. Obviamente los sindicatos no quieren que toquen a su gremio, ¿verdad? Por otro lado, los que evaden impuestos tampoco quieren que los toquen, ¿verdad? Entonces es un asunto de que no solamente del gasto público, sino también de la gran evasión fiscal que tiene el país, ¿verdad? Y de la poca recaudación que podría tener en comparación si Hacienda utilizara pues mecanismos más modernos de recaudación. Pero ciertamente, claro, como dice don Leonardo, si Costa Rica no toma las medidas políticas y macroeconómicas oportunas, toda la crisis que ha venido a empeorar el tema de la pandemia nos podrían causar a vivir situaciones realmente lamentables y bueno, en el caso griego, pues ojalá que no lleguemos a estar en una situación similar. Así es. Bueno, muy bien. Vamos con el otro grupo que en este caso sería el grupo de Roy Cordero. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Roy. Bien, la pregunta para ustedes es, ¿qué lecciones debe aprender Costa Rica del caso griego? Y don Raudin nos dice el beneficiado. Digámosle a la chica, a Ana Montero y a Michelle, a las señoritas, a ver cómo nos defienden esta pregunta. Muy bien. Adelante. Cualquiera de las dos empieza, pero es que no sabía cuál de las dos. Sí, cualquiera de las dos. Yo creo que hay mucho que aprender porque justamente en el momento en que estamos viviendo acerca del aumento de impuestos, todo esto que se ha estado hablando, hay que ser bastante cuidadosos. También seguimos hablando de la ley de empleo público porque estamos hablando de reducir salarios, tenemos problemas con las pensiones y en este momento no tenemos como una claridad del panorama de qué va a pasar con el régimen de pensiones, de qué va a pasar con la ley de empleo público, porque se hace una ley que, si bien es cierto, no está muy bien definida. Tras de eso en la Asamblea Legislativa han recortado unas cosas, agregado otras que en realidad yo creo que, al menos a mi parecer, lo que hacen es dañar un poquito más todavía el panorama. Es un panorama bastante incierto. Por ejemplo, también con el recorte de servicios que se daba en Grecia, y también tenemos el hecho de los recortes que se han dado desde la Asamblea Legislativa, que se dieron sin ningún tipo de criterio técnico, que simplemente se cerraron espacios y se quitó dinero, y al final estamos viendo que han tenido que aprobar ciertos presupuestos extraordinarios para cubrir necesidades básicas. Entonces, yo creo que sí hay muchísimo que aprender, porque en este momento, sinceramente, yo veo un parecido bastante grande en lo que vivió Grecia en su momento con lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, creo que sí hay muchas enseñanzas y hay que ver cómo volver a encaminar al país sin que se vaya a dar una crisis más grande de la que ya está. Buenas noches a todas y todos. Bueno, agregando un poco a lo que comentaba mi compañera Michelle, yo siento que el sector público del país tiene muchos excesos entre salarios, pensiones de lujo, cosas que también similares a Grecia, tal vez no en ese extremo, pero cosas que tenemos que ir regulando. Totalmente de acuerdo, ley de empleo público, como se planteó el proyecto de ley, que de hecho hace poco lo estaba leyendo y no, ley de empleo público no, pero hay que hacer una solución para esos excesos que tiene el país. Muy bien.
bueno, efectivamente creo yo que esto nos lleva a replantearles también otro interrogante por lo que han dicho, y tiene que ver con qué es más importante solucionar y desde el punto de vista de la gobernanza. ¿Los problemas políticos o los problemas económicos? Adelante al grupo, los que quieran referirse a eso. ¿Cómo era la pregunta? Perdón, profe, es que se me cortó un toquecito en medio. Claro, ¿qué es más importante de solucionar de cara a lo que hemos visto con Grecia y sacando la enseñanza para Costa Rica? ¿Qué es más importante solucionar? ¿El problema político o el problema económico? ¿Por dónde empezamos? Profe, o sea, yo creo que todo va de la mano, porque si no se soluciona el problema político, no va a haber una voluntad política dentro de los órganos tomadores de decisiones para poder solucionar la parte económica. Pero la parte económica tampoco puede esperar mucho, porque ¿qué se va a solucionar si duramos mucho resolviendo los problemas políticos? Entonces sí va de la mano, pero yo creería que hay que solucionar lo político para poder tener la voluntad y la capacidad de hacer una buena reforma al Estado y poder solucionar los problemas políticos que tenemos en Costa Rica. Profe, sumando justo a esto que dice Michelle, bueno, un elemento muy importante que hacía mención en la lectura, en las primeras líneas, fue la nula, por así decirlo, atención que prestó el gobierno a las demandas, a las crisis sociales, a las, bueno, a toda esta que se vino a gestar, que justamente en Costa Rica el año pasado, con los cierres, con las huelgas, con todo esto, se vio paralizado el país en muchos sectores, ¿verdad? Entonces, claramente hay que empezar por la parte social, porque definitivamente en cuanto a la toma de decisiones, al diálogo intersectorial, que es sumamente importante para poder generar y desarrollar la economía, porque por ejemplo, ¿qué pasó con los bloqueos? Muchos furgones no pudieron pasar hacia Limón, entonces eso significa pérdidas económicas muy grandes para el país. Bueno, se tiene que redirigir muchas políticas económicas y desde luego el tema del gasto público y de los programas de asistencia social, el gasto en esta parte principalmente veo yo que sí se tienen que hacer mejoras sustanciales. Bueno, y desde luego la mejora en el tema de la recolección de impuestos es uno de los temas principales, e inclusive dentro de la lectura tocaba el tema de la OCDE, ¿verdad? Grecia, ahí hacía como una referencia en cuanto a la OCDE, y bueno, Costa Rica tiene la invitación, no sé, yo creo que todavía no se ha firmado, ¿verdad? El acuerdo para Hoy en poder segundo impulsar. debate lo aprobaron. Perdón por meterme. Ok, no, súper bien. Entonces, eso es un elemento muy importante, inclusive dentro, que se tiene que tomar en cuenta. Pues a partir de ahora, bueno, pues Costa Rica tiene que seguir una línea bueno, tiene que tener unos lineamientos y tiene que tener una constante mejora en diferentes áreas, que justamente, bueno, pues la OCDE ha ya pues recalcado algunos puntos en los que Costa Rica ha tenido pues esas carencias. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues, don Rauden, ¿ibas a mencionar algo? No, Leo, está muy bien. De hecho, se han desenvuelto bastante bien los diferentes grupos. Me parece que han hecho una buena lectura del caso y pues continuemos, don Leo. Muy bien, vamos con el grupo de Alexa Benavides. Hola, profes y compañeros y compañeras. Yo antes le escribí al profesor Raudin porque cometió un error a la hora de enviarles la presentación porque no incluía al compañero Pablo. Ya les mandé un correo haciendo la aclaración igualmente. Perfecto. A presentar.
viendo el rounding, ahí están los integrantes. Usted nos dice los favorecidos. Vamos a ver, Vanessa Carrillo se encuentra. Sí, aquí estoy. Ok, Vanessa y Alexa, si les parece, las dos chicas. Y también después el resto de compañeros pueden complementar porque es un grupo pues, bastante grande, ¿verdad? Son 6, entonces Sí, así es. con ellas dos y ya después otros compañeros las apoyan. Muy bien, bueno, entonces para el grupo de ustedes la pregunta sería, el caso lleva como título tragedia u oportunidad. Ya ustedes vieron que hay cosas de tragedia en el caso, pero también de oportunidades. Entonces, para hacer un cierre del tema, díganos cuál es la principal tragedia griega y cuál es la gran oportunidad que tiene Grecia o un país como Costa Rica al enfrentarse a una situación así. Adelante. Bueno, en mi caso yo pensaría que tal vez la tragedia de Grecia es que tiene un problema bastante grande en la parte económica. Digamos, no logra alzar el déficit fiscal y bueno, también estuve leyendo que tienen problemas como nosotros sobre la evasión fiscal y que por eso también implementaron lo de la factura electrónica y ese tipo de cosas para ayudarse o ver si logran levantar el país. Y con eso también se involucraron, digamos, en la unión del euro. Luego está lo de la troika, que también, digamos, buscaban alternativas para lograr salir de ahí, de esa crisis, y como que no resulta, no lo logran levantar. También habla sobre que los partidos políticos, como por buscar votos, sí, o sea, se interesa más en buscar votos que en buscarle una solución a la economía del país. Entonces, como que eso lo van dejando de lado y realmente, digamos, van mal, cosa que también siento yo que nos puede pasar a nosotros. Para mí, digamos, eso es como la tragedia de ellos, la economía, como que no la logran levantar. Yo podría agregar que, bueno, me parece que lo de la crisis financiera que desencadena en una deuda pública gigante y el déficit y al final podría generar una crisis de ingobernabilidad, dado que el gobierno y demás actores se verían incapacitados de satisfacer las necesidades de toda la sociedad. Entonces creería que por ahí va el lado de la tragedia y en el caso de la oportunidad creo que una vez que se establecen esos acuerdos y se les brindan los préstamos para que salgan de la crisis, deberían tomar acciones de la mano para minimizar todo lo que generó esta tragedia y reformar todo el sistema político y económico para que esto no vuelva a suceder. Okay. Profe, Adelante, Juan Pablo. A mí me llamó mucho la atención, vamos a ver, las similitudes con Latinoamérica, las similitudes con el caso de India, porque vamos a ver, vemos una Grecia que en el contexto de la posguerra es una economía basada en agricultura, una economía que poco a poco en la posguerra empieza a migrar a una economía de servicios, pero vamos a ver, en ese contexto de la posguerra muy apegada al socialismo, y me llama la atención cómo se evidencia los rezagos en aquellas naciones que en el contexto de la posguerra no se subieron al vagón de la industrialización. En el caso de los griegos, pues se tiraron más al tema de servicios, al tema de turismo y apegados a esa línea socialista, populista, para peores, que lo que buscaba era mantener el poder a través de esas medidas populistas y ese proteccionismo del Estado y que lo volvía poco competitivo, poco eficiente y que
cuando ya se viene dando el contexto de la caída del muro, se evidencia cómo el socialismo como modelo en realidad no funcionó en Europa, porque cayó en Rusia, cayó el muro, y se vieron las falencias que esta línea socialista, populista, traía en las economías que venían arrastrando esos modelos. Y la gran tragedia se termina entonces de culminar, bueno, a pesar de que hay una pequeña luz en los 90s con ese cambio precisamente en ese contexto de ver que el socialismo como modelo no triunfó, no fue funcional, y hay una ligera recuperación. Después, en el año 2000, pues la gran tragedia es verse en un momento, en una coyuntura que uno dice, bueno, tras de cuernos palos, porque si bien es cierto se venía arrastrando toda una cadena de malas prácticas, de déficit, de corrupción, de evasión fiscal, de falta de medidas, de control, en fin, todo eso converge con la crisis inmobiliaria. Y entonces después en esta última década, de pronto también uno se hace la pregunta de, ¿fue Grecia también un chivo expiatorio? Porque si vemos el plan de rescate de la Unión Europea, uno se pregunta, bueno, pero ahí vieron otros beneficiados también, hubieron otros intereses. Fue entonces quizá también un chivo expiatorio del momento, para llamar la atención de las medidas que de todos modos no se venían aplicando en la zona de euro, porque no todos cumplían con las cuotas de déficit, ni con las cuotas de endeudamiento, ni siquiera Alemania y Francia. Entonces de pronto tal vez la gran tragedia de Grecia fue convertirse en un chivo expiatorio en un momento en que todos los factores convergieron en su contra. La gran oportunidad, bueno, la gran oportunidad es que a punta de un gran sacrificio se logra modificar conductas políticas, conductas culturales, y que la gran oportunidad es entonces alinearse con la realidad. A mí lo que me asustaba también era el tema de cómo usted llega y le maquilla estados a un organismo como la Unión Europea, y cómo tiene que llegar el mismo cuerpo diplomático Parece que se perdió ahí la conexión, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos escuchando a Juan Pablo, estaba pues, muy interesante lo que él ha planteado, pero se nos fue la conexión aquí. Bueno, don Raudin, tal vez vamos haciendo un cierre del tema, mientras tal vez Juan Pablo se termine de conectar de nuevo, pero vamos a ver, sí hay muchas similitudes en situaciones por las cuales estaba pasando Grecia en ese momento, con respecto a Costa Rica. Digamos que la diferencia es que la crisis política en la cual estaba Grecia era muy diferente a lo que uno ha vivido en el país, ¿verdad? Juan Pablo, regresaste, te damos ahí la oportunidad de cerrar tu comentario. Ya ahora sí. Sí, ahí te escuchamos bien. Ok. No, y que entonces son incontables la cantidad de similitudes que hay con Costa Rica. Me llamaba muchísimo la atención cómo salvaban el día con el tema del diferencial cambiario. Entonces, a lo que usted preguntaba ahora, pues qué corto margen de acción nos quedaría entonces también, o el tema del diferencial. ¿Cuántas veces nuestra economía pequeñita juega con las importaciones y con las exportaciones, con el diferencial cambiario? Yo creo que eso es lo que nos hace llevar el día a día. Entonces, de pronto, no es una medida prudente por alcahuetería, o porque de verdad no es bueno, porque de verdad no nos conviene. Es un tema, como ustedes bien lo decían, muy amplio, y
contiene un montón de variables, pero sin duda alguna está este componente político que también, sobre la siguiente línea, sin duda alguna se tiene que arreglar lo político, se tiene que alinear los criterios políticos, asumir esos costos, como lo asumió Grecia en esta última década, y decir, bueno, reducimos salarios, aumentamos impuestos, establecemos mecanismos de control y dejamos atrás esa cultura de que el que paga impuestos es un estúpido, como lo decía el caso. Entonces, Costa Rica está en un proceso similar de implementando controles electrónicos, controles que le permitan ampliar su base impositiva, que le permitan a la postre alcanzar una mayor recaudación, pero sí, sin duda alguna, las distancias son muy cortas entre lo que se presenta en la sociedad de Grecia y la nuestra. Una cultura de evasión, una cultura hasta cierto punto populista, sumamente proteccionista, que tiene sus puntos altos, pero sin duda alguna, tarde que temprano vamos a tener que pasar por esa misma tragedia, tomar medidas fuertes, porque no queda de otra. Gracias, Juan Pablo, por la reflexión, muy interesante. Y adicionalmente, estábamos también en este cierre comentando, asociándolo con lo que estás diciendo, de esa similitud, y también, digamos, las preguntas no fueron casuales, ¿verdad? Fueron muy relacionadas al tema de lo que vivió Grecia, lo que estaba viviendo Costa Rica, o sigue viviendo Costa Rica. Yo insisto en el tema de que Costa Rica no es otra Grecia, pero, y ese pero es muy grande, con mayúscula, ¿verdad? Podríamos perfectamente enrumbarnos hacia el mismo destino si no hacemos las cosas diferentes, ¿verdad? Y diferente desde el plano político y el plano económico. Qué sé yo, ustedes creo que están clarísimos en cuáles son los problemas que tiene hoy el país, ¿verdad? Y pasan mucho por el tema de la reactivación económica, la generación de empleo, por el tema de la salud, y la salud es más que un tema de la vacunación y más que el tema de la saturación, ¿verdad? De la caja. Pasa también por un tema de la recomposición que va a tener que suceder en este país cuando medio saquemos otra vez la cabeza de debajo del agua con esto de la pandemia, ¿verdad? Porque vamos a empezar, ya empezamos, pero ya ahora vamos a empezar a ver todavía más panoramas más desalentadores, porque aunque los números puedan mejorar, mañana hay que esperar nuevas medidas que ya nos adelantaron que tienden a hacer para disminuir la movilización de las personas. Entonces, eso se puede entender como no solo suspensión del ciclo lectivo, que tiene también una serie de consideraciones a futuro muy lamentables. Ya tuvimos en el 2019 la huelga, en el 2020 el inicio de la pandemia, en el 2021 la continuación de la pandemia, afectando en esos 3 años ciclo lectivo. Es un comentario que puse por ahí en redes también, ¿verdad? Pero las consecuencias de eso las vamos a pagar en un futuro, y no van a ser pocas, ¿verdad? O sea, por esta situación hay gente que ha abandonado estudios, que va a perder acceso a conocimientos, cuyas brechas de acceso a tecnologías se van a ensanchar y van a estar condenados a no tener educación y a estar en pobreza, ¿verdad? Eso es una realidad, y eso lo vamos a ver muy pronto. Adicionalmente, los que logren avanzar a niveles de educación superior, pues vamos a tener disparidades enormes en cuanto a su conocimiento. Unos que aunque fuera virtual, pero lograron tener los conocimientos, y otros que ahí medios ancochados, ¿verdad? Pasados por agua, pues llegaron a otros niveles, pero eso va a generar una serie de problemas muy graves a nivel de educación y de empleabilidad en un futuro
futuro. Y entonces les decía que aparte de esos temas de educación, de salud, etcétera, etcétera, el país va a tener que recomponerse de cómo va a quedar, ¿verdad? Porque el tema de la vacuna no es la solución, ni va a traernos una alternativa viable de decir, ya pasamos por esto y ya en diciembre pues, estamos felices con los tamales y demás, ¿verdad? Eso no es así. Yo espero que los tomadores de decisión sepan que es así. Tengo mis dudas, pero de mañana vendrán nuevas medidas, ya está el ciclo lectivo suspendido, y además hay una pugna terrible entre los diferentes sectores del país por qué medidas implementar y cuáles no. Y como les digo, no estábamos muy cerca, digamos, no estábamos cerca, creo yo, de caer en lo de Grecia, pero un tema como la pandemia nos puede empujar directamente hacia ese mismo camino. Porque a pesar de que tengamos hoy, vean que la noticia con la que sale Hacienda hoy es de que por segunda vez consecutiva tenemos una generación de ingresos mayores a los gastos sin contar intereses. Y eso lo que nos está implicando es que pues está recaudando más, pero también estamos pagando más deuda. Y aún así eso no se ve en la economía, no se siente. Entonces, por un lado se tiene el incremento del dólar hoy, tiene adicionalmente incremento de los precios de la gasolina y mentiras que la gente está sintiendo un respiro, ¿verdad? Entonces, la situación nos puede llevar de un routing a empeorar y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Claro que sí, de hecho, hay, bueno, temas muy similares, ¿verdad? En las ambas situaciones, como bien han apuntado tanto los estudiantes como en tu caso, don Leonardo, un déficit fiscal en ambos países, quizá en Grecia muchísimo más fuerte que en Costa Rica, el tema de la deuda pública, ¿verdad? Elevados costos de una clase de sector público muy onerosa, digamos, las pensiones de lujo, ¿verdad? La falta de mecanismos de privatización de ciertos servicios, que aquí me imagino que en algún momento llegaremos a eso. La ley de empleo público que le quiere poner algún tipo de tope a los salarios, ¿verdad? De los funcionarios públicos. Habrá que ver qué va a pasar con el IVA, si se va a aumentar en algún momento, si nos vamos a ver obligados a tocar eso. Lo que sí uno puede visualizar es que la pandemia, y así lo ha dicho la CEPAL, ¿verdad? Ha venido a acrecentar ya los problemas profundos que tenían muchos países y entre ellos está Costa Rica propiamente, ¿verdad? Costa Rica tiene que hacerle frente a la pandemia ya con una situación fiscal ya difícil, ya compleja, ya casi caótica, ¿verdad? Y obviamente eso nos ha involucrado pues tener que aumentar gasto público porque hay que pagar más horas extras para enfermeras, para médicos, para lo que es el tema de vacunas. Obviamente todo esto nos está generando más endeudamiento. Lo que bien apunta don Leonardo, pues las falencias en el sistema educativo nos pueden llegar a lo que llama Duflo, Esther Duflo y Banerjee, ¿verdad? Repensar la pobreza. Precisamente las trampas de la pobreza caen muchas veces en los países y familias pueden caer en la trampa de la pobreza precisamente por la pérdida de acceso a la educación. Ciertamente cuando un joven, un niño, un adolescente, un muchacho de colegio ya dejan de asistir pues a sus estudios, esas personas están condenadas a una situación de pobreza, ¿verdad? Y eso lo apuntan los premios Nobel de Economía del año anterior, ¿verdad? Cuando nos hablan precisamente de cómo superar las trampas de la pobreza. Y Costa Rica pues está en una situación difícil en este momento. Me parece que también la disparidad entre la educación pública y privada se está haciendo mucho más evidente, ¿verdad? Conozco casos de amigos que tienen hijos y los tienen en educación privada y bueno, están recibiendo una educación óptima y de muy buena calidad, ¿verdad? A distancia,
pero los que también de los que conocemos del sistema público, ¿verdad? Más bien escuchamos todo lo contrario, ¿verdad? Una educación caótica, con una falta de coordinación entre los mismos docentes, tanto en primaria como en secundaria, y eso obviamente genera baches de conocimiento, baches tecnológicos, baches en manejo de información, y precisamente pues estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, que se requiere cada vez personas más capacitadas, con mayores, con capacidad de reflexión, con mayor conocimiento de su país, conocimiento del mundo, y esto que está pasando en Costa Rica pues es muy, pero muy preocupante. Y obviamente pues claro, esto va a privilegiar a ciertas, no digamos castas como en la India, pero digamos a ciertos grupos élite que van a tener mejores accesos a la educación pública o educación superior privada, ¿verdad? Versus otro grupo de estudiantes que se pueden ver seriamente afectados incluso para poder lograr hacer estudios universitarios. Y esto obviamente nos lleva a pobreza. Y si queremos reducir la pobreza, no es solamente reactivar economía, pues sí, eso es una parte, pero hay que fortalecer educación, ¿verdad? La educación es el pilar y veámoslo así, todos los países que hoy vemos que toman la bandera del desarrollo, de la calidad de vida, por ejemplo Singapur, Finlandia, han hecho grandes inversiones en el tema de educación y eso ha sido la llave que les ha permitido salir adelante. El tema sanitario es muy complejo a nivel no solo nacional, sino mundial, y creo que esto en lugar de mejorar va a ir empeorando. Entonces, necesitamos incrementar hasta cierto punto, o sea, la mayor capacidad posible de vacunación de toda la población, especialmente la población económicamente activa, porque yo le decía eso ahora a don Leonardo, ¿y qué pasa si la población económicamente activa empieza también a caer, a morir, a enfermarse, ¿verdad? Y es la que está sosteniendo pues la producción nacional. Entonces, la vacunación tiene que ser más masiva, más rápida, más eficiente. Hay mucha burocracia y hay muchas trabas que se pueden dar a nivel de todo lo que es Ministerio de Salud, ¿verdad? Más allá de la buena voluntad de un ministro ejemplar, me parece, pero tenemos que hacer esto mucho más rápido para que así la población pues tenga mayores capacidades de continuar. Obviamente hay gente que ha perdido negocios, ha perdido empresas, ha perdido sus emprendimientos, ha perdido recursos y cuesta mucho volver a empezar. Atraer inversión extranjera directa es una opción también, pero bueno, Costa Rica tiene que reunir también ciertas capacidades y condiciones macroeconómicas para ser un país interesante a nivel internacional o seguirlo siendo. Entonces sí, se presentan muchos retos y muchos dependen de nosotros mismos. Pienso que el ordenar la casa es como una familia. O sea, si vos te ganas 50,000 colones al mes, pero gastas 100,000 porque vivís a punta de tarjeta de crédito, lo que estás haciendo es una bola de nieve, ¿verdad? Y tenés que hacer realmente una economía familiar, así como uno tiene que ser responsable con su economía familiar y personal, y no puede uno endeudarse a un nivel que perder liquidez, pues ese mismo principio tiene que operar a nivel país, ¿verdad? Mejorar la recaudación tributaria. Yo creo que todos, pues de una u otra forma, lo hemos mencionado, lo hemos escuchado, pero claro, todo entra también por la voluntad política, no solo de los que están en el gobierno actualmente, sino de los diferentes grupos, ¿verdad? Porque pareciera que hay grupos de poder y políticos que también andan, a veces piensa uno que incluso queriendo que el país se desestabilice aún más, ¿verdad? Ciertos medios de comunicación que en lugar de aportar, ¿verdad? Difunden información falsa también para hacer más caótica la situación país. Y otro tema que es la salud mental de la gente, ¿verdad? Yo creo que eso se ha dejado por fuera y creo que hay una segunda gran pandemia a nivel internacional y es las enfermedades mentales, depresiones, y todo esto pues también está llevando a personas a los hospitales, ¿verdad? Está llevando a la gente a atención médica y está mejorando la calidad de vida. Entonces, creo que sí, tenemos un reto por delante y bueno, eso es uno de los momentos más difíciles quizás que nos toca vivir, porque este tema de pandemia no se va a corregir en 1 o 2 años, ¿verdad? Podría pensar que tal vez tendrán por lo menos 3 o 4 años más de esto y tenemos que aprender a vivir de una manera
en que saquemos adelante el país, saquemos adelante las empresas, saquemos adelante los emprendimientos, que los jóvenes estudiantes como ustedes logren culminar sus carreras y aprender todos y adaptarnos a, pues, a un estilo de educación también que quizá no es el que más nos gusta. Yo creo que tanto don Leonardo como a ese servidor y a muchos colegas, sí, nos encanta estar en el aula y compartir directamente con ustedes, pero bueno, si la tecnología permite esto, pues aprovechémoslo, hagámoslo bien y bueno, y también gran parte del conocimiento y el desarrollo está en las manos de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Cada uno es también corresponsable de su desarrollo a nivel, estoy refiriéndome universitario, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Con las herramientas que proporciona la universidad, mediación virtual, lecturas, PDFs, etcétera, que uno puede pues estudiar mucho la materia y no rezagarse. Pero sí hay una gran preocupación de parte mía, igual compartida con don Leonardo, por lo que está pasando en el tema de la educación primaria y secundaria, ¿verdad? A nivel público en Costa Rica, porque eso va a traer secuelas y posiblemente esos porcentajes de pobreza más bien los vamos a ver incrementados en el tiempo. Ok, gracias. Muy bien, gracias, don Raudin. Solamente me restaría decir mucho ojo con lo que tenemos para este año, insisto, ya lo he dicho, me parece en la clase anterior. Estamos en un año electoral y nos van a querer meter temas que pueden ser generadores de emociones, pero no de soluciones a largo plazo. Entonces, por favor, no nos dejemos endulzar con cantos de sirena, con palabras bonitas, sino que exijamos como electores soluciones reales a estos problemas, ¿verdad? Que van a requerir visión de largo plazo, acuerdos nacionales y que no siga pasando cosas como que somos el país de América Latina que más invierte en educación, pero que no tiene cómo solventar la virtualidad de sus estudiantes en el sistema público, ¿verdad? Y que se ve obligado entonces a suspender clases, porque ni siquiera fue vámonos a lo virtual, no, fue suspender clases. Pero eso es una derrota para el sistema educativo público de no poder mantener las clases, aunque sea virtualmente, para estudiantes. Ustedes mismos han visto, y aquí como profesores también, don Raudin y yo, uno puede gestionar ayudas para estudiantes que así lo requieren, ¿verdad? Que les van a dejar su tablet a la casa y se soluciona y de alguna manera generamos la conexión y que puedan mantenerse al día con los conocimientos y demás. Pero mandar a todos los huilas para la casa y no darles ninguna herramienta adicional es una derrota para el sistema educativo y es un comprobante de que a pesar de los múltiples recursos que hay en educación, que se le da el 8% del PIB, no hay un buen uso de esos recursos. Entonces, echará plata, ¿verdad? Echará impuestos recaudados para la educación que no permiten ni siquiera poder generar que haya un acceso adecuado para ese montón de muchachitos, muchachitas que van a estar otra vez varados con el acceso a la educación que tanto bien les podrían generar al país para más adelante. Entonces, ojo con eso y que los candidatos que se vayan a proponer estén hablando de esas cosas importantes, ¿verdad? No de cosas secundarias, accesorias, o de que le suena muy bonito a una población o a la otra población, pero que no van a solucionar los problemas de largo plazo de este país. Y es hora de que hablemos de los problemas de largo plazo, ¿verdad? De la educación, de la salud, de cómo vamos a entender el Estado para atender las necesidades de las poblaciones, no de las carajaditas, van a perdonar, ¿verdad? No de las carajaditas accesorias, que puedan ser importantes en otro momento. Ahora estamos en una urgencia y ocupamos respirar, ocupamos oxígeno y para eso ocupamos decisiones de verdad. Bueno, pues yo espero que lo de los casos haya sido interesante, tanto el anterior como el de hoy de Grecia, que ustedes lo hayan sentido de provecho y que podamos ver
la aplicación directa de temas de gobernanza a casos reales, de verdad, de alto nivel, de que han tenido impacto en sociedades y pues que de eso saquemos las lecciones también. Para ellos, eso sería, digamos, el principal afán de nosotros como profesores, que ustedes hayan podido sacarles provecho a los casos desde ese punto de vista, ¿verdad? Aprender con cosas que han sucedido en la realidad y con cosas prácticas y que hayan ustedes tenido que ver inmersos en esa realidad. Si hubiera algún comentario en particular, pues lo agradeceríamos y pues si no vamos cerrando, pero sí sería bueno tal vez uno o dos comentarios como para quedarnos tranquilos de que el caso o los casos han servido para adentrarnos un poco más en la problemática. Profe, yo quería nada más decir algo de que, bueno, mencionaron varios compañeros, incluso usted mencionó que nosotros podríamos llegar bueno, Costa Rica podría llegar a tal caso como el de Grecia. Sin embargo, yo siento que el problema de Grecia era un contexto histórico que venía de muchos años atrás. O sea, no fue que la crisis pasó como en pandemia. Entonces, sí, si bien nosotros venimos desde, qué sé yo, creo que es como el 2016 que hemos estado arrastrando una crisis económica más o menos, y no se ha podido salir adelante. Yo siento que para llegar a tal extremo nos falta demasiado, como en el sentido de que ellos perdieron básicamente toda la economía y siento que Costa Rica está haciendo, digamos, a Costa Rica le pagan por nuestra biodiversidad, a Costa Rica otros países nos pagan por tener emigrantes. Entonces yo siento que hasta cierto punto no nos van a dejar morir, como dicen. Entonces, sí, nada más quería agregar es como ese aporte. Gracias, Natalia. Profe. Adelante. Bueno, yo estoy en contra, bueno, no en contra, digamos que simplemente no comparto lo que dice Natalia. Ya no es del 2016, ya Costa Rica desde antes venía mal, o sea, a nivel histórico se han hecho diferentes gestiones, primero los programas de ajuste estructural, en el segundo mandato, si no me equivoco, de Oscar Arias, el plan Escudo, para volver a reactivar la economía, las crisis sociales y todo lo demás. Definitivamente sí. Si bien vemos en el caso, la lectura mencionaba el caso de Grecia, aumentó, bueno, es reconocido claramente por el turismo y todo lo demás. Costa Rica también. Pero hasta qué punto la pandemia ha sido, digamos, un punto muy delicado en el tanto que, ok, se promueve el turismo, pero ¿a costa de qué? El Colegio de Médicos y otros sectores piden por lo menos que se establezca la prueba para poder ingresar al país, porque el país, o sea, porque estamos mal en una cuestión sanitaria, pero no se ha implementado, igual por un tema de turismo, porque las cámaras están en oposición a ello. Entonces vamos a ver hasta qué punto se da un tema económico con uno social, ¿verdad? Eso es un tema muy interesante, ver hasta dónde, porque bien la lectura mencionaba, digamos, el tema del turismo, ¿verdad? De los diferentes sectores, e inclusive que Costa Rica a nivel de bonos ha estado variando la calificación de los bonos, y eso es un tema muy importante que también mencionaba la lectura, en el tanto de la intervención del Fondo Monetario Internacional, de que efectivamente, bueno, un especialista, o el especialista no recuerdo cómo fue, iba a velar porque se estuvieran cumpliendo efectivamente digamos, con el resultado que se esperaba que fueran a tener esta intervención por parte del Fondo Monetario Internacional, toda la inyección que le hicieron, digamos,
en este caso a Grecia para poder salvarlo. Y un comentario nada más final, que fue sumamente muy interesante, bueno, en este caso la Unión Europea, fue el tema de Alemania, las disputas, Alemania y Francia, digamos, el apoyo o el rechazo, pues, en primera instancia al apoyo, ¿verdad?, para la solución del tema económico en Grecia, que ahí mencionaba el tema de la primera Angela Merkel, que inclusive fue una parte muy importante que tuvo que ver para, ¿verdad?, que se lograra pues el apoyo real en la parte, porque era como uno de los distritos o uno de los sectores más grandes que estaban pues no tan de acuerdo en apoyar este sector versus los franceses que sí estaban pues un poco más de acuerdo. Entonces aquí es un ejemplo muy claro que desde, digamos, una organización, digamos, como en este caso la Comunidad Europea, los diferentes miembros al intervenir en otro, se da como esta interdependencia que si bien está toda la autonomía del país de manejarse política, bueno, cada país define su dirección, por así decirlo, pero pues siempre puede tener esta intervención de Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de las diferentes organizaciones pues que así haya suscrito. Muy bien, Roy, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros podemos avanzar en esos temas de las calificadoras de riesgo. Si me lo recuerdan en alguna otra clase, lo podemos retomar. Ya por la hora no lo vamos a hacer hoy, pero sí es importante conversar. Bueno, Raudin, estamos por hoy, me parece. Estaríamos por hoy, don Leonardo. Muchas gracias a los jóvenes que han participado activamente en esta clase, la han hecho pues muy rica por los aportes que han dado todas y todos. Así es. Jóvenes, que pasen buenas noches, a seguirse cuidando, pórtense bien. Nos vemos. Buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Raudin, quedémonos un par de minutos solamente. Ok. Vamos.